este domingo, feliz de poder reunirnos. Esta mañana me sorprendieron, me dijeron, oye, feliz día. Yo miro a la persona, feliz día. Sí, porque tú eres madre pastor. Entonces, bueno, yo, gracias por lo que me toca, pero bueno, estamos felices por las madres que están aquí hoy. Las quiero felicitar en su día. También estamos celebrando a ustedes porque, bueno, se han sacrificado, han dado, han entregado. Quizás algunos están en esa etapa pequeña, otros ya los hijos están grandes, pero definitivamente Dios les ha permitido y les ha dado el privilegio de ser madres. Y yo hoy les quiero bendecir y quiero pedirle a Dios que le dé esa recompensa, no solo en el cielo, sino acá en esta tierra. Y que cada oración de ustedes pueda ser contestada para que Dios siga bendiciendo su vida. Así que felicidades, madres, que están aquí. Un aplauso para ustedes. Y también estamos felices porque estamos comenzando una serie. Si tú nos visitas hoy por primera vez, qué bueno, esta serie que hemos llamado Secuelas. Y si te preguntan qué es una serie, tomamos un tema y este va a estar súper interesante. ¿Y por qué le colocamos secuelas? Ya lo vas a averiguar, porque creo que va a ser un gran tiempo, ¿no? Hace algunas semanas apenas nosotros nos reunimos en este lugar y los cristianos en muchas partes del mundo a recordar o a celebrar lo que llamamos la Pascua, ¿no? La resurrección de Jesús. Y es que la resurrección de Jesús dejó secuelas en el mundo. Cuando Jesús resucitó, el mundo no fue el mismo. Las secuelas de todo lo que sucedió, los acontecimientos, el movimiento que se generó después de que Jesús resucitó, eso llevó a la gente a una nueva fe, a un nuevo pacto y llevó a la gente a una nueva esperanza. Se abrieron diferentes caminos para que las personas llegaran a conocer esa esperanza. Ahora, no todos los viejos caminos ayudan de una manera fácil a que las personas puedan acercarse a esa fe, a esa esperanza. Por lo menos no hasta ahora, por lo menos no hasta después de esta serie. Escúchame, si tú vienes hoy por primera vez, va a estar muy bueno. Si tú hoy aceptaste la invitación, creo que hoy vas a salir con mucha claridad, pero también quizás vayas a salir un poco confundido. Así que te voy a pedir que vengas durante esta serie, porque lo que te vamos a entregar va a ser muy valioso. Si tú eres alguien que por alguna razón se rindió con el cristianismo y está regresando y a lo mejor está medio tibio, porque bueno, has leído tantas cosas en la Biblia y hay tantas cosas extrañas que están allí y tú no tienes explicación a cada una de ellas o algunas de ellas, creo que renunciaste innecesariamente a la fe. Porque los primeros discípulos y los primeros seguidores de Jesús ni siquiera tenían una Biblia. Ellos ni siquiera la leyeron. Es más, de hecho, si tú eres alguien que perteneces a esta iglesia y tienes algunos años, creo que va a ser muy bueno para ti también. Porque lo que vamos a ver te va a dar un fundamento y vas a entender un poco más por qué hacemos lo que hacemos. Así que de cualquier forma, creo que esta serie nos va a retar, nos va a desafiar. He orado mucho por la enseñanza del día de hoy. Nosotros lo decimos de esta manera, siempre lo hemos dicho. Las personas no tienen problemas con Dios. Tú y yo, tú cuando te invitaron por primera vez a la iglesia, tu problema no era con Dios. La gente tiene problemas es con la iglesia. La gente no tiene problema con Dios. La gente no resiste a Dios. La gente resiste a la iglesia. Y como las personas resisten a la iglesia, entonces nosotros resistimos a las cosas que hacen que la iglesia sea innecesariamente resistible. Eso es lo que hacemos como iglesia. Nos resistimos a las cosas que hacen que la iglesia sea innecesariamente resistible. Y a lo mejor no conoces la historia de Global, no conoces la historia de cómo nació esta iglesia. Esta iglesia nació en el año 1997. Y yo recuerdo haber llegado con mi familia o con mi esposa. Es que estaba muteado y por eso no se escuchaba. Aunque me escucharon por allá, ¿cierto? Ok, y recuerdo llegamos en el 2007, ya la iglesia tenía 10 años y había una forma de hacer iglesia. Ya la iglesia era una iglesia madura, era una iglesia que
que tenía algún tiempo funcionando y había una manera de hacer la iglesia. Recuerdo que en el año 2008 la iglesia hizo un cambio bien radical, un cambio en algunas áreas, ¿no? Cambiamos la manera en que nosotros presentábamos los mensajes, cambiamos la manera en que escuchábamos y cantábamos, cambiamos los entornos porque quisimos hacer entornos irresistibles, diferentes, y básicamente no se trataba de lo que hacíamos como iglesia, más bien se trataba de cómo hablábamos de la Biblia o lo que señalábamos como el fundamento de nuestra fe. Fue los cambios que hicimos. Más bien nosotros empezamos a referirnos a la Biblia de una manera diferente. Y lo que nosotros señalábamos como el fundamento de la fe cambió. Ahora, estos cambios no los anunciamos. A las personas no le dijimos que íbamos a cambiar. Que no cambiamos fue la forma de predicar, pero no cambiamos lo que creíamos. Cambiamos fue la manera de cómo lo enseñábamos lo que creíamos. Pero muchas personas se dieron cuenta. Y esas personas cuando se dieron cuenta se resistieron, dijeron, wow, no me gusta de esta manera, ¿por qué ahora ya no cantamos tantas canciones, sino que cantamos de esta manera? ¿Y por qué ahora entonces usan pantalla y usan un televisor? Y comenzamos, y hubo gente que rechazó el cambio, y hubo gente que se fue de la iglesia. Ahora, lo que entiendo es que esos cambios nos hicieron a nosotros menos cuestionables, nos hicieron más efectivos. Esos cambios nos hicieron ganar y más personas se comenzaron a acercar a la iglesia. Y más personas comenzaron a venir y regresaban. No solamente venían, sino que regresaban. Ahora, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué la razón de hacer un cambio como esto hace ya más de 10 años? ¿Por qué la razón de cambiar una forma de hacer para hacer otra cosa diferente? ¿Qué vimos? La pregunta es, ¿qué vimos nosotros? Mire, hace aproximadamente como 15 años, ya esto tiene un tiempo, pero comenzó un movimiento muy fuerte de nuevos ateos. Estos nuevos ateos comenzaron a socavar los cimientos de la fe, comenzaron a levantarse. Había un video por allí donde se veían a los nuevos ateos en los campus universitarios en Estados Unidos, hablando acerca del Viejo Testamento, hablando acerca de argumentos, y la fe y la forma como los cristianos estaban presentando en las universidades, el evangelio comenzó a desboronarse. Los nuevos ateos estaban avanzando y estaban ganando terreno. Y si le sumas a eso los acontecimientos de septiembre del año 2001, el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, y si le sumas a eso también el boom del internet, donde comenzaron a ver videos y esta gente comenzó a tener mucho más espacio y llegar mucho más fácil a más personas, y además de eso le sumas a estas cosas aquellos radicales religiosos, entonces nosotros comenzamos a ver que había un talón de Aquiles en la fe, en la forma como se presentaba la fe en ese entonces, nuestra fe moderna. El talón de Aquiles en nuestra versión moderna de la fe estaba a punto de ser aprovechada y explotada de una manera que amenazaba la fe de la próxima generación. Y eso fue lo que vimos, que había un talón de Aquiles que estos hombres estaban aprovechando. Y escucha, si nosotros como iglesia perdemos a la próxima generación, habremos cometido un gran error. Nosotros estamos llamados a alcanzar a la próxima generación de fe. Y había un detalle, y estábamos perdiendo espacios. La iglesia estaba perdiendo espacio. Ahora, ¿cuál es ese talón de Aquiles? Y créeme, yo he orado mucho por este mensaje, y quiero que abras tu mente, y quiero que abras tu corazón, y quiero que antes de que rechace todas estas cosas que voy a decir, quiero que me permitas que lleguemos hasta el final de este mensaje, porque creo que voy a entregarte algo muy bueno el día de hoy. Así que el talón de Aquiles de la fe moderna era la interpretación de la reforma de la iglesia. Ahora, te voy a explicar de lo que estoy hablando. Ese era el talón de Aquiles, la interpretación que le habíamos dado a la reforma. Para hablar de esto me voy a ir un poco a la historia. En el siglo XVI, en la iglesia o a través de la iglesia se había organizado, desesperadamente organizada, insoportablemente organizada la iglesia. La iglesia había dejado de ser lo que era la iglesia del primer siglo y había tomado otra cosa. Y la iglesia se convirtió en algo
que no era para lo cual fue fundada. Y la iglesia comenzó a hacer cosas en el nombre de Dios y en el nombre de la iglesia, y se comenzaron a ver tantas locuras. De hecho, habían personas que compraban escapularios, y estos escapularios eran muy costosos. Si lo llevamos a precios actuales, quizás estos escapularios costarían $1 millón aproximadamente. Y la gente se colocaba ese escapulario en la mano. Y si tú tenías ese escapulario en la mano, tú podías cometer cualquier pecado, porque las puertas del cielo iban a permanecer abiertas para ti. Eso estaba ocurriendo. Así que llegó un hombre y dijo, no, esto no está bien. Martín Lutero. Martín Lutero se enfrentó a la iglesia católica y le dijo, esto no está bien. Así que este hombre hizo unas 95 tesis, las colocó allí en un portón, en una catedral en Alemania, y dijo, por esta razón debemos cambiar. Por esta razón debemos cambiar. Y Martín Lutero trajo entonces un nuevo concepto, y nació desde allí un nuevo concepto que se conoce como sola escritura. Ese es un nuevo concepto. Martín Lutero dijo, debemos cambiar, y él dijo, ahora es sola escritura, que significa solo las escrituras. Los reformadores del siglo XVI sacaron a la iglesia de una iglesia que estaba siendo llevada por las tradiciones. ¿Por qué la gente se colocaba un escapulario o hacía X o Y cosas? Porque así lo hacía fulanito y así teníamos varios años, varios siglos haciendo las cosas. Era una iglesia que estaba llevada por la tradición. Y él dijo, oye, estos reformadores dijeron solo las escrituras. Solo las escrituras. Es donde nosotros nos vamos a basar. Ahora, esto luego se convirtió también en un inconveniente. Esto de solo las escrituras, luego se convirtió en algo que tomó otra dirección. Con el tiempo este concepto se ha tomado para significar que las escrituras o la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Así como lo enseña la Biblia, así lo enseña nuestra fe. Y hay mucha gente que cree esto. Y tú ves tantas cosas extrañas, así como lo enseña la Biblia, ese es el fundamento de nuestra fe. Así que ves cristianos haciendo esto, dándole vuelta. Van a inaugurar un local, o van a hacer algo. Dan 7 vueltas a un local. 7 vueltas. ¿Y por qué estás haciendo eso? No sé, porque el pueblo de Jericó hizo eso y cayeron los muros. Y ese es el fundamento de la fe. Y es tan extraño cuando tú miras eso, es tan extraño cuando tú ves eso y tú dices, wow, ¿cómo defiendes tú eso? ¿Cómo defiendes la fe? Mira, cuando algo es poco creíble, cuando hay un evento que tú no puedes explicar, entonces tu fe se hace menos sustentada o menos sustentable. La fe es difícil sustentarla en cosas tan raras como las que están allí escritas en el Antiguo Testamento. Me encanta esta historia. Hubo una niña que fue a su colegio y ese día la profesora estaba hablando acerca de los animales. Estaba hablando específicamente acerca de los peces, ¿no? y de los grandes peces. Y esta niña le levanta la mano y le dice, maestra, quiero hablar. Ok, a ver, dime. Mire, el domingo pasado en la iglesia aprendí de que Jonás se lo tragó una ballena. Sí, y me contaron esa historia y que cayó en la barriga de la ballena. La niña hablándole de lo que había aprendido. Así que la maestra la mira y esta maestra le dice, oye, muy bien. Y por favor le puedes decir a Jonás que te explique algo, porque ella estaba diciendo que las ballenas comían solamente plancton. Y eso es realidad, así es en realidad. Las ballenas comen plancton porque tienen un esófago muy pequeño. No pueden entrar grandes peces ni grandes cosas. Entonces ella le dijo, mira, cuando vayas al cielo, pregúntale a Jonás cómo fue que cayó en la barriga. Esta niña le dice, maestra, cuente con eso, con entusiasmo, seguro yo le voy a preguntar. Así que la maestra hábilmente le dice, fulanita, ¿y qué tal si no te encuentras a Jonás en el cielo? Y la niña de una vez respondió, bueno, maestra, muy fácil, usted se lo pregunta en el infierno. Y este talón de Aquiles, explicar estas cosas que son inexplicables, quizás para muchos en este tiempo, este talón de Aquiles fue lo que tomaron los ateos nuevos y comenzaron a socavar la fe de muchos. ¿Por qué? Porque muchos no podían explicar esto. Muchos no podían explicar cómo ellos hablaban de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios bondadoso y que había mandado a hacer tantas atrocidades en el Antiguo Testamento. Y eso fue lo que
ateos comenzaron a hacer y eso comenzó a socavar la fe. Ahora, quiero que vengas los próximos 2 domingos porque lo que vamos a hacer es y vamos a ver y vamos a descubrir cuál es el fundamento real de la fe de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. Vamos, porque no existía Biblia. ¿Has pensado en eso? Pasaron 400 años de la muerte de Jesús hasta que se imprimió por primera vez una Biblia. Ahora, ¿cuál fue el fundamento de su fe? ¿Cuál fue la versión original de esa fe? Y es lo que yo te quiero entregar el día de hoy. Que vayamos a ver la versión original, porque al ver la versión original de la fe, vas a tener una versión de la fe más resistente, defendible e incuestionable. Cuando tú veas la versión original de la fe, vas a tener una fe que va a resistir, que va a ser incuestionable y que va a ser defendible por ti. Y eso es lo que yo te quiero regalar el día de hoy. Te quiero regalar ese tipo de fe, una que está basada en la versión original. Ahora, para ver la versión original, porque antes de que Jesús resucitara no había cristianos, no había un movimiento llamado cristiano. Vamos, habían personas que estaban acompañando a Jesús, pero cuando Jesús muere, cuando Jesús es crucificado y muere y es enterrado, no quedó nadie. La gente del equipo se decepcionó, dejaron de seguir al hombre. Es así como lo que le pasó al Barcelona esta semana, que perdieron 4-0, ¿no? La lamento, tenía que sacarme la espinita ahí hoy. Soy de Real Madrid. Vamos, que cuando el Barcelona perdió, oye, la gente se echó para atrás, los fanáticos. Cuando murió Jesús, no habían cristianos. No habían cristianos, no habían seguidores de Jesús, pero Jesús luego resucita, se le aparece un poco de gente y ahí comienza la historia. Y hay un hombre que relata esa historia, que nos dice cuál es la versión original de la fe. Y ese hombre es Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos. Y hoy vamos a leer un poco acerca del libro de los Hechos. Ahora, es importante que entiendas quién fue Lucas. Lucas fue un médico que efectivamente no estuvo con Jesús, pero como él era un médico, era un hombre de ciencia y era un hombre de investigación. Así que Lucas comenzó a investigar y escribió 30 años de ese nuevo movimiento de personas, ese nuevo movimiento de creyentes, ese nuevo movimiento que se llamó cristianos, el cristianismo, y lo documentó muy bien. Ahora, tú tienes que entender que Lucas, de hecho, recibió post-mortem un título de ser uno de los mejores historiadores de todos los tiempos. ¿Sabían eso? Lucas post-mortem recibió un título donde dijeron, oye, este hombre fue un gran historiador. Fabio Josefo, Plinio el joven, escribieron muchas cosas y los que saben de historia, saben de quién estoy hablando, son grandes historiadores, nadie lo duda. Pero, Lucas fue mejor. Lucas fue mejor que ellos. Así que Lucas comienza a escribir toda esta historia y eso está relatado allí en el libro de los Hechos. Vamos a leer un poco más de lo que comúnmente leemos. Y lo primero que hicieron los seguidores de Jesús, luego que Jesús asciende al cielo, dijeron, tenemos que elegir a un hombre. ¿Por qué eligieron un hombre? Porque recuerdan que le había pasado a Judas. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Judas? Sí, a ese que quemamos, a ese que él se ahorcó, ¿cierto? Judas ya no estaba. Cuando Jesús ascendió al cielo, Judas había desaparecido, ya no eran 12. Y si tú querías establecer un gobierno serio romano, o en ese sistema romano tenías que establecer un gobierno de 12. Por eso tenían que haber 12. Así que eligen a Judas y miramos cuáles fueron las características que pidieron para elegir a ese sucesor de Lucas, o de Judas, perdón. Y allí en Hechos capítulo 1, versículos del 21 al 22, dice lo siguiente. Por tanto, es preciso que se una a uno de nosotros un testigo ¿de qué? ¿Un testigo de qué? De la resurrección. ¿No está saliendo allá atrás? ¿Sí está? Ok. A ver, que estén despiertos. A ver. Es necesario que se una a nosotros un testigo. Ahora, ¿se iba a unir cualquiera? ¿Alguien que le hubiesen echado el cuento? ¿Alguien que hubiese sido bonito? No, un testigo ¿de qué? De la resurrección. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día que Jesús fue llevado de entre nosotros. Es decir, necesitamos a alguien que haya visto todas estas cosas que ocurrieron. Esos 3 años de ministerio de nuestro maestro, que lo haya vivido, que haya podido experimentar, que sea un testigo de todas estas cosas, no que le echamos el cuento. Necesitamos, y así eligieron a Matías.
Así que ya estaban completos. Y luego viene un día, te vas al capítulo 2, y ellos se reúnen el día de una fiesta, del Pentecostés. Ahora, quiero que entiendan que el Pentecostés no fue algo que inventaron los cristianos. No fue que ellos se reunieron ese día y recibieron unos dones. ¿Y cómo llamamos a esto? Pentecostés. No. Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días, por eso es Pentecostés. Y en ese tiempo, en ese día, a Jerusalén habían venido muchos judíos de diferentes lugares, de Mesopotamia, de Judea, de todas esas partes que estaban cercanas a Jerusalén. Y se habían reunido en ese lugar. ¿Para qué? Para celebrar el Pentecostés. Así que este grupo de hombres, estos 12 seguidores junto a otras personas, estaban reunidos en un lugar que se llama el Aposento Alto. Y parece que algo ocurrió, porque esa gente empezó a gritar, esa gente comenzó a decir cosas, parecía que había una rumba ahí arriba. Y de repente la gente se impresionó al verlo y ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Ahora, quiero que entiendan, porque a lo mejor mucha gente dice, no, es que el pentecostal empezaron a hablar en lengua. Y era cosas como, la gente se imagina que ellos empezaron a hablar como que en cosas entendibles. No, ellos comenzaron a hablar, fue en diferentes idiomas. Si tú lees bien, ellos comenzaron a hablar, es como si aquí se subieran un poco de personas, que esto fuera una reunión multicultural de diferentes personas y yo comenzara a hablar en español y me acompañara alguien que comenzara a hablar en inglés y otro en portugués y otro en italiano y otro en francés y otro en alemán y otro en mandarín y otro en japonés y todo el mundo entendía. Y la gente se quedó sorprendida. ¡Wow! Estos galileos son los que están hablando en nuestras lenguas. Nosotros entendemos esto. Si estos son un poco de gente que no tiene estudio. Y otros se burlaban y decían, no, lo que pasa es que están borrachos. Ahí lo que tienen es una rumba y eso están embriagados. Así que Pedro se para con los 11. Fíjense esto, y lo puede leer ahí en Lucas 2. Pero se para con los 11 porque ya eran 12. Y Pedro le dice, ya va, les voy a explicar lo que está pasando. Ellos no están borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Nosotros nos emborrachamos a las 10 de la noche. No. No fue lo que dijo. Pero Pedro dice eso. Apenas son las 9 de la mañana. Así que les voy a explicar. Y Pedro va a dar el primer sermón de un cristiano. Ahora fíjate, no habían pasado 20 años, no habían pasado 10 años, habían pasado apenas unos días, una semana, no habían pasado ni 7 semanas y Pedro va a dar el primer discurso. Así que Pedro se dirige a ellos y le dice, pueblo de Israel, porque recuerden, eran los judíos que se habían reunido para el Pentecostés. Escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios. Es decir, ustedes lo vieron. Fue un hombre que estuvo entre ustedes y fue evidente porque ustedes lo vieron. Hizo señales, hizo milagros, hizo prodigios. Y sigue diciendo, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Y sigue comentándole, este fue entregado según determinado propósito de Dios. Según determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, por medio de algunos malvados que están allí, no voy a decir quiénes son, porque allí estaban los que entregaron a Jesús. Y dijo, gente malvada, ustedes lo mataron. Ustedes son unos asesinos. Imagínense usted. Imagínense que usted venga acá y yo le digo, asesinos. Son todos unos asesinos. Y quedamos solos aquí, quedo yo solo hablándole a nadie. Y era Pedro hablándole a ellos. Ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y luego habla de David, habla de un verso de David, y él explica el verso donde David hablaba de que no iba a sufrir corrupción su cuerpo, y él explica todo esto. Y termina diciendo allí en el 32, a este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Ese fue el primer discurso, el primer sermón de un cristiano. Y Pedro no habló acerca de las enseñanzas de Jesús. Pedro no habló acerca del buen samaritano. Pedro no habló acerca de la multiplicación de los panes. Pedro no habló acerca de cuando él caminó en el agua. Pedro habló acerca de la resurrección y la muerte y la resurrección de Jesús. Era el punto central de la enseñanza.
¿Ha notado eso? Pedro no habló acerca de lo que la Biblia decía. Pedro habló acerca de lo que ellos habían visto, que era la resurrección de Jesús. Y ese fue el primer sermón, o el primer gran acontecimiento. Y fíjate lo que ellos escucharon. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermano, ¿qué debemos hacer? Ellos le contestaron: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Ese día 3.000 personas abrazaron la fe. Ese día 3.000 personas con ese mensaje abrazaron la fe. Abrazaron a Jesús. Ahora, él no predicó acerca de lo que Jesús había enseñado. Él predicó de lo que había sucedido y que ellos dijeron: nosotros fuimos testigos de todo esto. Fuimos testigos. Ahora, hay otro acontecimiento que pasa allí. Luego de esto fue algo poderoso, la gente se reunía, seguían acercándose, seguían creciendo, y luego Pedro y Juan van caminando hacia el templo, porque era el lugar donde la gente se reunía a orar, como a las 3 de la tarde, y camino hacia allá, fueron a un lugar, o pasaron por un lugar que se llamó la Puerta de la Hermosa, y en ese lugar la gente colocaba a algunos mendigos, algunas personas para pedir limosna, algunos lisiados. Y puedes leer la historia, eso está allí en Hechos capítulo 3. Y Pedro y Juan van pasando y hay un hombre que está lisiado de los pies y le pide que le dé limosna. Y Pedro le dice: mira, yo no tengo nada, de lo que tengo yo te doy, queda sano en el nombre de Jesús. Este hombre se levantó, se puso en pie, comenzó a brincar, los acompañó y todo el mundo se dio cuenta de eso. Así que comenzaron a aglomerarse en el pórtico de Salomón. Muchos comenzaron a llegar y ellos dijeron: esta es la oportunidad, vamos a predicar nuevamente, vamos a dar otro sermón. Y mire lo que él dice: el Dios de Abraham, eso está ahí en Hechos 3, capítulo 13, o versículos 13 y 15, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué le dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque Pedro era un judío y ellos eran judíos. Así que Pedro le estaba diciendo: nuestro Dios, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y miren lo que le vuelve a decir: ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. ¿Recuerdan cuando empezaron a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás? ¿Se recuerdan? Le dice Pedro: ustedes. Yo me imagino. Oye, no era un mensaje suave el de Pedro, ¿cierto? Yo sé que a ti te gustan los mensajes donde yo cuento un chiste y ¡ay, nos reímos! Muy chévere. Son los mensajes chéveres. Ellos también querían un mensaje chévere, pero Pedro no le estaba diciendo un mensaje chévere. Pedro le está diciendo: ustedes lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Y sigue diciendo: rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara un asesino. Mataron al autor de la vida. Oh, imagínate eso. Al autor de la vida, ustedes lo mataron. Y esa gente estaba ahí todo escuchando. Ustedes, asesinos, lo mataron al autor de la vida. Por aquí se me va a caer algo. Y dice: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos, y de eso nosotros somos ¿qué? ¿Y eso nosotros somos qué? Testigos. Ustedes lo mataron al autor de la vida, pero nosotros somos testigos de que Dios lo resucitó. Ahora, ¿cuál era el centro de la fe de Pedro? ¿Cuál era el fundamento de su fe? Porque este hombre, que era un cobarde, que se había escondido, que no tenía a dónde irse, que se escondió, que negó a Jesús, que no dio la cara, porque este hombre de repente estaba allí hablando con tanta gallardía, con tanta osardía? ¿Cuál era el sustento de su fe? ¿Cuál debe ser el sustento de tu fe y de mi fe? ¿Será explicar cómo Dios abrió el Mar Rojo? ¿Será que el sustento de nuestra fe será explicar cómo cayó maná del cielo y cómo Moisés golpeaba una roca y esa roca comenzaba a salir agua? ¿Será que ese va a ser el sustento de nuestra fe? Pedro te diría: mira, yo creo que tiene que ser tu sustento de la fe la resurrección de Jesús. Debe ser la resurrección de Jesús. Ahora, este mensaje le encantó a muchos porque otros se convirtieron y abrazaron la fe, pero a otros no les gustó el mensaje. Ahora vámonos a Hechos capítulo 4, versículo 1, dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente de acerca de estas cosas, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos.
Es decir, en ese momento cuando ellos estaban hablando llegó una gente y fue la misma gente que apresó a Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecería les metieron en la cárcel hasta el siguiente día. ¿Sabes quién estaba allí? Allí estaba Caifás y estaba Anás, que fueron los que el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad judía, y ellos apresaron a Jesús. Y ellos me imagino que dijeron, bueno, cuando Jesús murió, listo, ya, se acabó todo el movimiento. Listo, matamos a Jesús y estaban allí diciendo, mire, hay unos hombres que están hablando en nombre de Jesús y un gentío se le está acercando a esa gente. Y mucha gente está creyendo. Hicieron un milagro. Y dijo, wow, ¿hasta cuándo esta gente, Dios mío? Y miren lo que pasó cuando se presentaron ante ellos. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlo. A ver, ¿con qué poder o en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Recuerda, sanar el paralítico. ¿Con qué poder? ¿En el nombre de quién hicieron ustedes esto? Y se vuelve a parar Pedro. Y Pedro vuelve a dar otro discurso. Y mire lo que dice Pedro. Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues, todos ustedes, todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesús de Nazaret, crucificado por ustedes, desgraciados. Me imagino que, y vas a seguir culpándonos a nosotros. Porque Caifás se quería lavar las manos. Crucificado por ustedes, ¿pero qué? Resucitado por Dios. Vamos, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Cuando estos hombres vieron esto, estos hombres tienen osadía, nos están retando. Estos hombres ya no tenían miedo, ya no eran esos seguidores temerosos de Jesús. Y fíjate lo que sigue diciendo. Y al darse cuenta que era gente sin estudio y sin preparación, quedaron asombrados y reconocieron que Jesús había estado con ellos. Ahora, nótese que ellos no reconocieron que habían estado con Jesús antes de que Jesús hubiese resucitado. Ellos reconocieron que ellos habían estado con un Jesús resucitado. Lo puedes leer. Ellos dijeron, wow, esto es evidente. Lo que hicieron esta gente no se puede negar. Esa osadía que tienen, esa gallardía, ese arrojo, como usted le quiera poner, que ellos tienen, tiene que ser por algo. Esta gente estuvo con Jesús como ellos están diciendo que estuvo, con 40 días con ellos. Y dice después más adelante, nosotros, porque le dijeron, bueno, ok, dejen de hablar de eso. Y ellos dicen, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no podemos dejar de hablar de las enseñanzas de Abraham. Nosotros no podemos enseñar o dejar de hablar de las enseñanzas de Moisés. Nosotros no podemos dejar de hablar de la Torre de Babel. Nosotros no podemos dejar de hablar de Aarón. No. Ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído, porque nosotros fuimos testigos de eso. Wow, y esto, cuando sucedió, esta gente quedó impresionada con todo esto. Y luego te vas al versículo 5 o al capítulo 5, y lo vuelven a meter preso. Los vuelven a apresar, porque estos hombres siguieron hablando, y la gente se seguía acercando, se seguía abrazando la fe en Jesús. Los vuelven a llevar ante Anás, ante Caifás, y mire el mensaje de ellos. El Dios de nuestro antepasado resucitó a Jesús, a quien ustedes, ¿qué hicieron? Ustedes lo mataron colgándolo en una cruz y vas a seguir a Abigail. No voy a cambiar el discurso, dijo Pedro. Ustedes lo mataron, pero nosotros lo vimos resucitado. Ustedes quisieron acabar con él, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Era lo que decían ellos. Nosotros somos testigos ¿de qué? De estos acontecimientos. Así que cuando ellos escucharon esto, los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlo. Querían matarlo. Vamos a matar a esta gente. Así que llegó un hombre muy sabio, Gamaliel, y dice, ya vaya un momentico, no los maten. Por favor, pueden salir, y comenzó a hablar con ellos. Y le dijo, tengan cuidado, porque si esto es algo como fue la otra vez, donde se levantó un Mesías, y cuando el hombre murió, eso se acabó. Pero tengan cuidado de que no sea que ustedes se estén enfrentando a Dios. Así que ellos escucharon a Gamaliel. Y dijeron, bueno, vamos a hacer algo.
tráiganlos para acá. Y mire cómo dice el verso 40. Dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después de eso, los soltaron. Ahora, tú tienes que entender que cuando en ese tiempo tú recibías un azote, no era como que, pao, pórtate bien, 2 correazos y te va. No, cuando tú recibías azote, tu cuerpo era marcado. Cada persona que iba a la cárcel, como una señal de que había ido a la cárcel, lo azotaban. Y fue lo que hicieron con ellos, los azotaron, los marcaron. Me imagino marcaron sus brazos, quizás su cara, quizás sus piernas. ¿Por qué? Porque esto era símbolo de vergüenza. Y mira la respuesta de ellos ante estos azotes, porque los soltaron. Y vamos a ver cómo salieron de ese lugar. Así pues los apóstoles salieron del consejo. ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? Ay, chamo, esto sí duele, Dios. Buenos latigazos, yo sé lo que sufrió Jesús. No, brother, a mí me dieron aquí en la canilla. Me duele muchísimo. No, estaban llenos de gozo, dignos o haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y me encanta esto porque veo cristianos que dicen, ay, esto sí es difícil, buen sufrimiento, yo nací para... No, mire, si usted está en Venezuela y está sufriendo por una buena causa, por la causa de Cristo. Y eso paga todo el sufrimiento que tenemos nosotros. Nosotros no sufrimos sin sentido. Y vamos, yo no quiero que usted sufra, pare de sufrir, por favor. No, yo no, pero hoy estamos enfrentando sufrimiento. Ahora nosotros enfrentamos el sufrimiento con un propósito. Y era lo que ellos veían, ellos se llenaron de gozo. Y esas marcas, esas cicatrices, no nos impidieron seguir haciendo lo que nos fuimos llamados a hacer. Y mira lo que continúa describiendo la historia allí en Hechos 5. Dice, y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaba de qué, de enseñarse y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. ¡Wow! Ellos no pararon, ellos no dejaron de anunciar. Ese fue el cristianismo que tenía una fe, una base muy sólida, porque se trataba de algo que ellos habían visto. El cristianismo puede sostenerse sobre sus propios pies, parado en la resurrección, aún con cicatrices. Y fue lo que ellos experimentaron. Ellos podían sostenerse, podían sostener ese movimiento que comenzó a hacerse el cristianismo, y podía sostenerse en sus propios pies, aún con las cicatrices de la resurrección, el dolor. Y aquí viene la parte central de este mensaje, y es lo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón, para que tengas una fe más fuerte, una fe que tú puedas defender más fácilmente, una fe donde no te la estén argumentando mucho. Y es que el fundamento de la fe cristiana es un evento, no un libro. El fundamento de la fe cristiana es un evento, no un libro. El fundamento de tu fe, el fundamento de mi fe, es el evento que cambió la historia, que partió la historia en dos. Y fue Jesús murió y resucitó. Ascendió al cielo y más de 400 personas lo vieron. Y allí está, sentado en el Padre, preparando un lugar para ti y para mí, para pasar una eternidad junto a Él. Ese es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es un evento, en un libro. La Biblia no creó al cristianismo. La Biblia no creó al cristianismo porque hay hombres que estuvieron dispuestos a morir por esto. ¿Has pensado en esto alguna vez? 400 hombres y mujeres estuvieron dispuestos a ser arrojados a los leones y nunca negaron la fe. Nunca negaron que vieron a Jesús resucitar. Fueron clavados y se colocaban como antorchas en Roma. Muchos de ellos fueron crucificados, decapitados, apedreados, y ninguno se rajó. Porque su fe y el fundamento de su fe no era la Biblia, no era lo que ellos habían escuchado de las Escrituras. Y este fue el talón de Aquiles que tomaron los nuevos ateos y lo siguen tomando hoy en día. Y eso está haciendo que mucha gente, que muchas personas se aleje y ni siquiera se acerque a la fe. Y nosotros empezamos a defender entonces estos argumentos. Empezamos a combatir con esta gente. Y esta gente son unos expertos.
Mira lo que dice este hombre, Richard Dawkins. Este es uno de los nuevos ateos. Él dice lo siguiente: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción, celoso y orgulloso de ello, un monstruo de control mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico, vengativo y sediento de sangre, escribe este hombre. Y sigue diciendo: es hora de que admitamos que la fe no es más que una licencia. Esto lo dice San Harry. Es hora de que admitamos que la fe no es más que una licencia que las personas religiosas se dan unas a otras para seguir creyendo cuando no hay razones o cuando las razones fallan. Esto lo dice otro, San Harry, otro nuevo ateo. Él dice, es decir, que los cristianos tienen fe porque, bueno, cuando ellos no tienen argumento. ¿Y por qué tú crees en eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. Ajá, pero dame el fundamento. No es que la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, entonces yo creo. Ahí hay un fundamento errado. Y es fácil que tu fe, estos nuevos ateos, la echen por el piso. Mire lo que sigue diciendo este hombre, Richard. Dice, para ser justo, gran parte de la Biblia es sistemáticamente malvada, sino simplemente extraña. ¿Cómo usted esperaría de una antología caóticamente improvisada de documentos inconexos, compuestos, revisados, traducidos, distorsionados y mejorados por cientos de autores, editores y copistas anónimos, desconocidos para nosotros y en su mayoría desconocidos que abarcan 9 siglos? ¿Cómo vamos a creer en eso? ¿Cómo vamos a creer en todas esas cosas? Escúchame. Yo creo en la Biblia. Yo creo que lo que dice la Biblia, yo creo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Creo en la totalidad de la Biblia. Pero no creo en la Biblia porque la Biblia lo dice. Yo no creo en la Biblia porque, bueno, la Biblia lo dice, entonces yo creo. No. Yo creo en la Biblia porque Jesús afirmó que Abraham, que Jonás, que Moisés existieron. Él habló del Antiguo Testamento como si eso hubiese sucedido. Y si el hombre que predijo su muerte, que murió, que predijo su resurrección, resucitó, que dijo que iba a ir al cielo, hizo una promesa y está ya en el cielo y dijo que iba a volver y yo sé que va a volver. Si ese hombre hizo todas esas cosas y las cumplió y él dijo que la Biblia o que esos textos eran originales, que así había sucedido, si ese hombre dice que eso sucedió, yo creo en la Biblia por eso. Yo creo en la Biblia porque Jesús dijo que esas cosas fueron ciertas. Por eso yo creo en la Biblia. Mire, yo creo en ustedes. Yo creo en ustedes. Y usted ni siquiera ha resucitado. Sí. Si usted me dice, mire, dentro de 3 días me voy a entregar por toda la humanidad, pastor. Y voy a ponerme ahí para que una gandola me atropelle. Pero tranquilo, yo voy a resucitar el 3er día. Y voy a seguir a los, si yo te veo y te veo pasar 40 días con ellos, yo te voy a seguir. ¿Entiende por qué yo creo en la Biblia? Yo no creo en la Biblia porque la Biblia dice tal y tal cosa. Yo creo en la Biblia porque Jesús dijo que todas esas afirmaciones eran ciertas. Y si Jesús lo dijo, entonces yo creo en eso. Por eso yo creo en la Biblia, completa, de tapa a tapa. Miren lo que sigue diciendo San Harry, este nuevo ateo. Dice, el hecho de que mi continuo público rechazo del cristianismo no me preocupa lo más mínimo, debería sugerirle lo inadecuado que creo que son sus razones para ser cristiano. Dice este hombre, yo creo que debería preocuparte que yo no considero ser un cristiano. Debería preocuparte y revisar tu fe si es que tú quieres seguir siendo un hombre que afirma ser un seguidor de Jesús o que quiere ser un seguidor de Jesús. Estos nuevos ateos están avanzando y a estos nuevos ateos hay que darle una respuesta. Y yo creo que una de las respuestas que le daría ese Pedro que no tenía educación, ese Pedro que era un cobarde, le diría, Richard, ¿saben qué? El fundamento de la fe cristiana es un evento, brother. No es un libro. La Biblia no creó el cristianismo. Así de sencillo. Creo que hacia cada argumento él escribiría algo. Y yo me permití escribir una respuesta de Pedro y quiero compartírsela, ¿no? Ante estos hombres que escriben estas cosas y atacan nuestra fe. Y yo creo que él le diría algo como esto. Pedro le diría, Richard, ciertamente estoy familiarizado con las historias de mi gente, los judíos. Estoy seguro de que la razón por la que nunca he cuestionado esas historias es porque me criaron escuchándolas. Pero señores, nada de eso, de hecho, nada de lo que han dicho tiene algo que ver con mi decisión
de seguir a Jesús. Sam, te refieres a la insuficiencia de mi razonamiento. Permíteme explicarte mi razonamiento. Solo tengo una razón. Cuando mi maestro fue arrestado, corrí. Cuando me preguntaron si lo conocía, mentí. Cuando los romanos lo crucificaron, él murió. En ese momento yo era como tú. No tenía fe para usar tus palabras. No tenía ninguna razón para creer. No sabía qué creer, Sam. Cuando las mujeres irrumpieron en la habitación temprano en la mañana para decirnos que la tumba estaba vacía, no asumí un milagro. No lo asumí. No soy tonto. ¿Alguna vez has estado en una crucifixión? Nadie sobrevive, por supuesto que no. Nadie sobrevive a la crucifixión. Asumí que alguien había robado el cuerpo, tal vez las mujeres se habían confundido y habían ido a un lugar equivocado. Tenía curiosidad, así que fui a ver por mí mismo. Antes de darme cuenta, estaba corriendo y sí, esperando. Mientras Juan y yo mirábamos hacia esa cueva vacía, no sabíamos qué pensar. Más tarde ese día, María Magdalena nos encontró y nos insistió que había visto al maestro vivo, Sam. No me permitía creerlo. Acabo de pasar 3 años persiguiendo un falso profeta. No iba a pasar otra temporada de mi vida persiguiendo un fantasma. Además, tenía un precio sobre mi cabeza. Si no tenía cuidado, yo mismo acabaría siendo un fantasma. Así que esa noche, déjame contarte, como era nuestro hábito, los muchachos y yo nos encontramos en una casa segura a las afueras de Jerusalén. Y allí las puertas estaban cerradas con llaves y nos acurrucamos juntos susurrando todo lo que había sucedido. Y ahí fue cuando él vino. Nadie lo vio entrar. Te juro que la puerta estaba cerrada con llave. Miramos hacia arriba y ahí estaba él vivo. Richard, no puedo discutir nada de lo que has dicho. Me gustaría aclarar algunas cosas. Mi razón para creer no es algo que haya escuchado, leído o oído. Creo lo que creo porque lo vi. Lo vi morir. Sé que Nicodemo y José lo enterraron, pero Dios lo levantó, Richard. Lo vi varias veces. Esa es la razón, esa es la única razón para mi esperanza. Sam, por eso elegí y sigo eligiendo a Jesús. Amigos míos, por esa razón, este que está aquí elige y seguirá eligiendo hasta el día de su muerte seguir a Jesucristo. Porque Él vivió y Él resucitó y está vivo. Esa es nuestra razón. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y vamos a dejar la historia hasta aquí. Aquí vamos a terminar la enseñanza. Y justamente en este lugar vamos a comenzar la semana que viene. Así que no puedes dejar de venir.